a la Federación de Corrientes por recibirnos. Les vamos a contar, aunque muchos de ustedes ya lo saben, cuál es el motivo más importante de este encuentro, porque motivos siempre hay muchos para reunirnos los socialistas y las socialistas, pero en esta ocasión el motivo que nos da excusa para reunirnos, para charlar, para dialogar de política, vernos entre nosotros y fortalecer nuestros lazos de compañerismo y políticos también, es un encuentro más de la Escuela de Formación Política del partido. En el marco de una formación que es un ciclo anual que estamos finalizando ya a fin de octubre y que todavía tiene algunas acciones más previstas antes de fin de año, y este ciclo tiene que ver con una formación para prevenir la discriminación por motivos de género y la violencia de género en el ámbito de nuestra organización política. Ustedes saben que el Partido Socialista en el orden nacional se dio un protocolo para tratar las cuestiones de discriminación y violencia por motivos de género, y uno de los objetivos de poner en marcha este protocolo tiene que ver con prevenir, no solamente con atender las situaciones una vez que suceden, sino por el contrario, prevenirlas, y para eso necesitamos capacitarnos todas, todos y todes, y por eso lanzamos este ciclo que hace suya los contenidos de la Ley Micaela, que como ustedes saben es obligatorio para las personas que se desempeñan en el Estado Nacional, pero los partidos políticos no tenían la obligación de hacerlo. Nosotros lo tomamos como un desafío y nos propusimos hacerlo de manera presencial en las federaciones y también virtual. Estamos en este momento transmitiendo por nuestro canal de YouTube para todas las otras federaciones del país. Bueno, ¿cuál es el encuentro de hoy? El encuentro de hoy es en la Federación de Corrientes. ¿Y quiénes nos acompañan acá? Nos acompañan las federaciones que nos recibe, Corrientes, compañeros y compañeras de aquí, muchas gracias por organizar, pero también nos acompañan compañeros de Chaco, de Formosa, de Misiones. Muchas gracias por venir, por desplazarse hasta acá. La verdad que sabemos que es un esfuerzo y lo agradecemos mucho. Nos acompaña el secretario general de nuestro partido, Jorge Ilia, y tenemos acá también a nuestra capacitadora, Luisina Loyódice, y a Emilia Almada, de la federación que nos recibe. Así que muchísimas gracias. Estamos muy contentos de haber tenido la idea de planificar un ciclo nacional, federal y de estar llevándolo a cabo. Muchas veces nos proponemos algunas cosas y después sostenerlas en el tiempo es difícil. Bueno, con gran esfuerzo de todos los compañeros y las compañeras del partido a nivel nacional lo estamos haciendo. Las mujeres socialistas han sido nuestras aliadas en el diseño de esta capacitación, en su difusión y en la discusión en cada uno de los territorios. Y bueno, por supuesto las juventudes también que precedieron en este tipo de capacitaciones, tanto la Juventud Socialista como el MNR en todo el país. Así que bueno, le doy la palabra a Jorge para una alocución acá en esta Corrientes. Bueno, buenos días compañeras, compañeros. Ante todo agradecerles la presencia a quienes son de aquí, de Corrientes Capital, que ayer ya compartimos una larga jornada de diálogo político, de visitas institucionales, de pensar desde el socialismo la realidad de cada provincia, que eso es lo que nos ocupa y nos preocupa desde la conducción nacional. Particular, obviamente, agradecimiento a quienes han venido del interior de la provincia para llegarse hasta aquí hoy, a quienes vinieron del norte de la provincia de Santa Fe y obviamente a los queridos compañeros que han venido del Chaco, de Formosa, que la verdad que han hecho un esfuerzo grande para estar hoy aquí, como hemos hecho en distintas regiones del país. Ya lo hemos hecho en Tucumán con el noroeste argentino, en San Juan con nuestra región de Cuyo, en Córdoba, Santa Fe, provincia de Buenos Aires, y pronto lo haremos en la Patagonia. Un partido socialista que retoma algo que lo define, el carácter federal, el carácter participativo y el carácter de la igualdad de derechos y participación. La verdad que la gestión que lleva adelante Erika de la Escuela de Formación Política nos ha permitido, con un eje claro, reencontrarnos presencial y virtualmente, cientos de afiliadas y afiliados, de amigas y amigas del socialismo, están participando de estos encuentros de formación en las distintas instancias que ha habido. Hemos tomado el desafío de la tecnología, el desafío de lo digital,
pero combinándolo con lo que nos gusta a las y los socialistas, encontrarnos, mirarnos a la cara, escucharnos, pensar en conjunto y ver cómo generamos más igualdad desde nuestro partido. En ese desafío estamos con la compañera Mónica Fein en la conducción y ese es el desafío que queremos continuar. Por eso lo importante de este encuentro, de escucharnos, de vernos y de compartir además la mirada de cómo generamos un socialismo que debe ser hacia su interior de igualdad, de participación y de democracia para proponérselo así a la sociedad argentina. Buenísimo, y le paso a Mili, que va a estar encargada de la presentación y la moderación luego de las preguntas, así que ya estamos a punto de iniciar nuestra conferencia de capacitación. Mili. Hola, muy buenos días. Bueno, primero que nada agradecerles la presencia, agradecerles por tenernos en cuenta para recibirlos acá. Estamos muy contentos de poder capacitarnos en materia de derechos. Sabemos que el socialismo lo hacemos constantemente. Saludar a todos los compañeros que están en el Zoom. Y bueno, voy a estar encargada de la moderación y nada, reiterar las gracias más que nada. Buenísimo. Muy bien. Bueno, permiso, gracias. Buenos días a todos, todas, todes y a quienes están ahí de manera virtual. Bueno, como ya introdujeron, mi nombre es Luisina Logiodice, soy de la ciudad de Santa Fe. Vengo estudiando estos temas hace un tiempo, pero además soy compañera del partido, así que para mí es sumamente grato este espacio que se está generando a lo largo del año desde la Escuela de Formación del Partido y además que me hayan convocado para poder compartir algunas ideas el día de hoy. Así que bueno, en primer lugar agradecer al partido obviamente, pero también agradecer a todos los presentes. Y la idea es que, bueno, va a ser una primera instancia de algún modo expositiva, pero la idea es que podamos generar un intercambio, ¿no? Sobre todo con las personas que están presentes. Así que me encantaría que a medida que vayamos avanzando en alguno de los tópicos que vamos a trabajar, si hay alguien que quiere tomar la palabra, preguntar, intercambiar, bueno, que podamos darnos ese espacio de conversación, ¿no? El día de hoy lo que vamos a trabajar es el segundo módulo del abordaje de violencias, ¿no? Nosotros hace un tiempo atrás, junto con la compañera Andy Panciera, y digo junto porque ella fue la encargada del dictado de esa capacitación, abordamos el tema de violencias por motivos o por razones de género. La idea de hoy es que podamos recuperar algunos hilos de esa presentación, pero para trabajar específicamente una dimensión de la expresión de la violencia, que es la violencia económica en particular, ¿no? Y la invitación es a que podamos ir desarrollando, a ver, no pasó, un minutito. Bueno, no me está pasando la pantalla, pero sí, aquí pasa. A ver si la... Sí. Capaz que la tengo que sacar. Un minuto, sí. Ya seguimos. No. ¿Qué le pasa? No sé, ahora sí. Pero es que el cursor. Se me tildó un poquito la compu. Vamos a esperar. Ahí está. A ver. Ahí está. Muy bien, gracias. Listo. Tengo que entonces moverlo mediante la pantalla. Perfecto. Lo que decía, esta placa que voy a compartir simplemente tiene por objetivo que nos podamos ubicar un poco en cuál va a ser el encuadre de la charla de hoy, ¿no? La idea es que podamos pensar la violencia por motivos de género, en particular la violencia económica, a nivel más sistémico. Esto tiene que ver con, bueno, si pensamos la violencia en una dimensión de tipo material, esto es una dimensión económica, bueno, eso nos lleva necesariamente a pensar en el sistema productivo, económico, un sistema global, que es el sistema capitalista, ¿no? Bueno, hacer un encuadre general, eso tiene que ver con el nivel sistémico, para luego poder abordar dos dimensiones en particular, o dos perspectivas, dos miradas, una que tiene que ver con la socioeconomía, y ahí lo que vamos a poner de relieve, si se quiere, es de qué manera, a través de la división sexual del trabajo, se organiza una forma en el marco del sistema de género y en el marco del sistema capitalista, una forma de distribuir
tareas, áreas, recursos, que en definitiva lo que está promoviendo es una desigualdad de tipo económica entre los géneros, ¿no? Ahí de algún modo vamos a ir avanzando en el nudo problemático para sobre el final avanzar en una mirada, si se quiere, más propositiva o que tiene que ver con lo normativo legal, y aquí vamos a recuperar algunos aspectos del nuevo Código Civil y Comercial que en realidad lo que hacen es poner sobre la mesa algunos avances, ¿no? Esto tiene que ver con algunas protecciones que actualmente existen para poder revertir estas desigualdades de tipo socioeconómicas. Tengo que pasar por aquí. Entonces, sin mucho más preámbulo, vamos a ir avanzando. Un minuto, cuando pueda. Bueno, ahora sí me anda el tablero. Entonces, decíamos, si vamos a pensar en un nivel sistémico, esto nos lleva a pensar necesariamente en los vínculos y las relaciones de género en el marco del capitalismo, ¿no? Y allí podríamos hacernos una pregunta, ¿no? ¿Cómo se vincula capitalismo, patriarcado y violencia económica? Y a mí me parece que aquí el movimiento feminista, los movimientos de mujeres, nos ayudan mucho a pensar, y para eso vamos a recuperar una breve línea histórica para pensar cómo este tema fue puesto sobre la mesa por los movimientos y de qué manera fue interpretado, porque nos permite pensar precisamente las violencias de tipo económica en el marco de un sistema global. Fíjense que si recuperamos hitos históricos del corto plazo de nuestro país y a nivel latinoamericano también, llegamos, o sea, podemos ubicar el año 2015 con el Ni Una Menos como un momento de clivaje, ¿no? Un momento de gran exposición del movimiento feminista, donde lo que se pone sobre la mesa, y estoy con dificultades de vuelta para poder pasar la pantalla, disculpen. Un minuto. A ver si... ahí está. No. Listo. Ya está. Ya encontré la presentación. Bueno, los desperfectos técnicos, a los que solemos estar acostumbradas. Ahí va. Ahí apareció la imagen. Entonces, decíamos que en el año 2015, con el Ni Una Menos, esta gran... conquista o reconquista en realidad de las calles, porque las feministas siempre hemos estado en las calles, pero en el año 2015, con este grito del Ni Una Menos, se pone fuertemente sobre la mesa que, que nos están matando, el paren de matarnos, ¿no? Como una gran convocatoria a raíz del incremento exponencial de las situaciones de violencia extrema para con las mujeres o disidencias que finalizan con los femicidios, con los transfemicidios, ¿no? Y esto de alguna manera, a través de estas consignas que promueve el movimiento feminista, nos están de alguna manera mostrando cuál es la lectura acerca de esa realidad. Nos están mostrando que hay un sistema que es desigual, un sistema económico, productivo, pero que además también es un sistema patriarcal que se asienta en violencias estructurales, ¿no? Y que encuentra como una de sus manifestaciones la violencia contra las mujeres y disidencias. Nuevamente, en su forma extrema, con los femicidios, los crímenes de odio, los transfemicidios. Pero si avanzamos un poquito más en esta breve línea del tiempo, encontramos que para el año 2017 hay una nueva gran convocatoria por parte de los movimientos que tiene que ver con el paro internacional de mujeres. Y aquí, ¿cuál era la consigna que se ponía sobre la mesa? Fíjense, ahí es solo ejemplificativa la imagen, pero si nosotras paramos, se para el mundo. Aquí aparece otra dimensión que están leyendo los movimientos feministas y tiene que ver con el rol del trabajo doméstico y de cuidado, fundamentalmente el no remunerado, que sostenemos diariamente en los hogares y que fundamentalmente recae sobre las mujeres, que es una dimensión invisibilizada del sistema socioeconómico, pero que es necesario y fundamental para la propia reproducción del sistema y de nuestra propia vida, ¿no? Imaginemos qué pasa si efectivamente, sobre todo las mujeres e identidades feminizadas, un día de nuestras vidas paramos y no hacemos más nada. Bueno, hay un montón de tareas cotidianas que no se van a estar garantizando. No podríamos salir a trabajar con la ropa planchada, por ejemplo. No podríamos salir a trabajar sin estar alimentados o alimentadas. Bueno, y aquí esta es una consigna que tiene que ver con una lectura del movimiento feminista acerca de
cómo estas tareas sostienen, en definitiva, el sistema, ¿no? Pero lo interesante aquí, y ahí ya vamos llegando a esta dimensión de la violencia económica, es que para el año 2018 estas dos grandes consignas se unifican, se entretejen, ¿no? Para el 2018 volvemos a convocar un paro internacional de mujeres, pero aquí ya la demanda es doble. La demanda tiene que ver con Ni Una Menos, porque volvemos a reclamar que paren de matarnos, pero además reclamamos que si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras. Entonces, fíjense cómo las dos demandas del año 2015 y la del 2017 se unifican en una única consigna que pone nuevamente sobre la mesa que en el sistema socioeconómico y capitalista hay una dimensión material que sostiene estas desigualdades, ¿no? Que tiene que ver con cómo esta violencia estructural que se inscribe sobre los cuerpos de las mujeres, que limita nuestros tiempos, está sosteniendo un sistema para poder subsistir, para poder reproducir el mismo sistema. Entonces aquí, con esta consigna de si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, esa lectura acerca del sistema y cómo hay una dimensión material que lo sostiene y que sostiene las desigualdades de género, queda claramente explícita, ¿no? Algunas autoras lo que plantean es que con esta lectura que hace el movimiento de mujeres, lo que se pone sobre la mesa es que las violencias patriarcales tienen un origen material, tienen un origen en el sistema socioeconómico, ¿no? Y ahí podríamos poner algunos ejemplos, porque encuentra su manifestación, estas expresiones de violencia más extremas, como decíamos, en los crímenes de odio, en los transfemicidios, pero pensemos, por ejemplo, en la trata de personas, la explotación con fines sexuales. Son todas manifestaciones de un sistema económico que se asienta en la explotación de los cuerpos y los tiempos de las mujeres. Pero hay otras expresiones que son menos cruentas, si se quiere, y que tienen que ver, por ejemplo, con la feminización de la pobreza, con la exclusión y la falta de recursos para poder garantizar nuestra vida cotidiana, y que también siguen siendo expresiones violentas de un sistema, ¿no? Bueno, hasta ahí esta breve presentación de línea histórica, que lo que tiene que el objetivo era poder recuperar una lectura acerca de la violencia económica en el marco del sistema, ¿no? Pero para poder seguir profundizando, podríamos preguntarnos, bueno, en el marco entonces de este sistema, ¿qué rol le toca a las mujeres e identidades feminizadas? Ahora se puede poner un poquito árido, pero quédense tranquiles que lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo que se pueda. Acá les quería compartir una frase de una economista feminista, es española ella, que dice: las subjetividades socioeconómicas están sexuadas y esto afecta a la materialidad económica. Esto que parece bastante intrincado, básicamente lo que quiere decir es que el sistema socioeconómico abona a la reproducción del sistema de género. Pensemos en todo el conjunto de valores, estereotipos, ideas asociadas a la masculinidad y a la feminidad. Bueno, todo ese sistema de valores también organiza el sistema socioeconómico. No es independiente el sistema socioeconómico también reproduce el sistema desigual de género, entre los géneros, ¿no? ¿De qué manera lo hace? Bueno, básicamente aquí la autora nos propone algunas dimensiones. Vamos a poner un ejemplo bien concreto. Imaginemos que una política pública, la asignación universal por hijo, que hay mucho estudiado acerca de eso, hay determinados programas que se asientan en algunas ideas acerca de qué roles debemos cumplir las mujeres y los varones en estas sociedades, ¿no? La asignación universal por hijo, hay algunos estudios que indican que tiene una mirada bastante maternalista acerca de los cuidados, ¿no? Las mujeres, en definitiva, son las que deben garantizar el cuidado de las niñas. Bueno, eso es un ejemplo claro de cómo a nivel de lo simbólico, el sistema reproduce el orden de género, ¿no? Entonces, a través de, por ejemplo, este ejemplo, vemos cómo el sistema socioeconómico está sexuado, reproduce un determinado orden de género. Pero además hay otras dimensiones. El sistema de género, como a través de todas sus instituciones, nos va, de alguna manera, condicionando nuestra propia subjetividad.
Nosotros en nuestras interacciones sociales y en nuestras interacciones con el conjunto de instituciones vamos decodificando qué es lo que se espera de nosotros en términos sociales. Esa idea de feminidad y de masculinidad nosotros la vamos decodificando. Entonces, en la interacción con estas instituciones sociales, nosotros también construimos nuestra propia subjetividad. Entonces, eso también quiere decir que hay un sistema socioeconómico que está sexuado, porque nos va tirando pistas acerca de lo que se requiere para nosotros, para nosotras, en términos de cómo debemos transitar nuestra masculinidad, nuestra feminidad. Y fíjense que permanente hablo de masculinidad y de feminidad, porque hay porque el sistema o el orden de género se asienta en estas ideas dicotómicas binarias. Sabemos que los géneros no quedan ahí, que hay múltiples formas de transitar las identidades genéricas, pero pareciera que todo aquello que no es del orden de lo femenino y masculino, prototipo, bueno, queda de alguna manera en el margen, lo tratamos de invisibilizar o de no considerar. Esto para poder hacer la salvedad. Pero ahora viene el kit de la cuestión, que otras de las dimensiones en las que este sistema está sexuado tiene que ver con la dimensión material, y ahí aparece la división sexual del trabajo como el gran organizador en términos materiales de nuestros vínculos sociales, ¿no? Cuando estamos hablando de la división sexual del trabajo, básicamente de lo que estamos hablando es del modo en que se organizan, se distribuyen roles, responsabilidades, áreas, espacios y trabajos y tareas fundamentalmente. Y esta distribución de trabajos, tareas y responsabilidades no es aleatoria, sino que es una distribución que está sexuada, si se quiere. Esto quiere decir, hay tareas para mujeres, hay tareas para varones, pero además están jerarquizadas, y ese es el problema, que no se valoran de la misma manera las tareas que se les asignan a las identidades feminizadas y las tareas que se les asignan a las tareas masculinizadas. Y esto genera una desigualdad socioeconómica. No se valora del mismo modo, por tanto no se reconoce en términos sociales, en términos monetarios, del mismo modo, y esto genera una desigualdad socioeconómica que nos pone a las mujeres e identidades feminizadas en una condición de desventaja, ¿no? Podemos acceder a menos recursos económicos, podemos acceder, por ejemplo, de manera muy diferencial al acceso a la tierra, como un recurso productivo clave. Por ejemplo, accedemos de manera diferencial a la tecnología, con lo que sabemos que importa hoy día la tecnología para poder hacer desarrollos de innovación o de lo que fuera, ¿no? Entonces, en definitiva, la división sexual del trabajo nos ubica en lugares diferentes a mujeres y varones, nos recompensa de manera diferente y eso produce una desigualdad de tipo socioeconómica. Vamos a seguir avanzando. Hasta aquí, claramente, de lo que estamos hablando cuando hablamos de una violencia de tipo económica. Algo que no dije antes. Cuando estamos hablando aquí de desigualdades socioeconómicas, estamos pensando en términos amplios las desigualdades y también estamos entendiendo que todo proceso de desigualdad es productor de violencia. Entonces, estamos pensando las violencias en términos sumamente amplios. En una dimensión económica tiene que ver, como dice en pantalla, con toda restricción de acceso a recursos económicos. O sea, esa sería como una definición de la violencia económica, pero es importante que tengamos en cuenta que en la presentación que estamos haciendo aquí, sobre todo en esta instancia, estamos pensando la violencia económica en términos mucho más amplios. No solamente como la mera falta de acceso a los recursos, sino con poder pensar todo este proceso de desigualdad que es productor y generador como consecuencia de estas desigualdades económicas, ¿no? Y como ya se dijo en capacitaciones anteriores, la violencia puede ser visible, invisible, puede asumir formas más explícitas o formas más sutiles. Si pensamos en la desigualdad, en la división sexual del trabajo, claramente nadie va a estar diciendo, ¡ay, eso es violencia económica! Pero puede ser un desencadenante de situaciones que a futuro generan una situación de violencia de tipo económica, porque nos ubica y nos posiciona en ámbitos sumamente diferentes, tanto a varones como a mujeres, ¿no? Y ahora sí, vamos a entrar, hasta aquí una presentación bien general. Ahora vamos a ir entrando en lo que yo les decía, la dimensión de tipo socioeconómica. Y aquí
vamos a ir profundizando esta idea, ¿no? Esta idea de que la división sexual del trabajo se vincula con las expresiones de violencia. ¿De qué modo? ¿De qué forma? Bueno, la división sexual del trabajo, decíamos, tiene que ver con esta asignación diferencial de territorios. Hay quienes lo llaman de ese modo, ¿no? Hay territorios masculinos, territorios femeninos. A cada uno de estos territorios les corresponden roles, tareas, responsabilidades y, por supuesto, recompensas diferenciales. La división sexual del trabajo es un modo de organización que es transversal. ¿Qué quiere decir esto? Opera en todo ámbito de nuestra vida. Lo podemos pensar desde el interior de la organización partidaria hasta nuestros propios hogares, con la organización, por ejemplo, de los cuidados, pero también en la participación económica. Y fundamentalmente a lo que me estoy refiriendo es a la participación en el mercado de trabajo, ¿no? Son como estos dos grandes ámbitos en donde se manifiesta con claridad la división sexual del trabajo. Por un lado, la organización social de los cuidados, que tiene que ver con esta asignación asimétrica que se hace de las tareas de cuidado y domésticas no remuneradas, que se la define como un vector de reproducción de desigualdades, ¿no? Es una forma de enunciación que la menciona Corina Rodríguez Enrique, otra economista feminista de nuestro país, y ella con esta idea repone que como vector la organización social de los cuidados implica un sucesivo encadenamiento de desigualdades, ¿no? Esto permite pensar la organización social de los cuidados desde una manera interseccional. Ahora lo vamos a ver, pero tiene que ver con que, si bien los cuidados están asignados mayormente a las identidades feminizadas, no es lo mismo el modo en que una mujer lo puede resolver siendo de una clase adinerada que siendo una mujer de sectores populares, por ejemplo, ¿no? Entonces, es un tipo de desigualdad a la que se le van anidando, se le van sumando otras desigualdades. Entonces, en ese sentido, la organización social de los cuidados tiene una potencia como generadora de desigualdades que por eso se la enuncia como un vector de reproducción de desigualdades. Entonces, por un lado, esta mayor carga de los cuidados que tenemos las mujeres e identidades feminizadas, pero por otro lado, un acceso diferencial al mercado del trabajo. Y eso también es una manifestación de la división sexual del trabajo. Y ahora enseguida lo vamos a ver. ¿Pero en qué redunda? En las brechas de ingreso. Las mujeres, por nuestra participación y por el tipo de participación que tenemos en el mercado, podemos contar con menores recursos económicos. Entonces, o por una vía, que es la de la organización de los cuidados, o por la vía del mercado, en ambos casos lo que se está generando es un límite a la posibilidad de autonomía económica de las mujeres. Y esta falta de autonomía, la imposibilidad de ejercer con libertad el derecho a la autonomía económica, es el origen y es la raíz de la violencia de tipo económica. Decíamos que anteriormente, ¿no?, que bueno, que las mujeres tenemos mayores dificultades, y eso es producto de la desigualdad, para poder ejercer este derecho a la autonomía económica, ¿no? Y anteriormente decíamos, claro, hay una distribución diferencial y desigual de los recursos. Las mujeres no podemos acceder a recursos, a ingresos del mismo modo que los varones, no podemos acceder a la tierra del mismo modo, no podemos acceder a tecnologías del mismo modo, y tampoco, por la organización social del cuidado, podemos disponer de los mismos tiempos que los varones. Entonces, todo este conjunto de elementos va generando una desigualdad de tipo estructural, es sistémica, es del orden del sistema esta desigualdad que tenemos que de algún modo ir quebrando, lo que limita la autonomía económica de las mujeres, ¿no? Entonces, ahora vamos a profundizar un poquitito en cada una de estas dimensiones para ver de qué manera se expresa esta división sexual del trabajo. Estos son datos del año 2013, no son los últimos disponibles, pero claramente no vamos a entrar así en un desglose específico de los datos, pero sí para tener en términos generales constancia o una corroboración de cómo se manifiesta esta desigual distribución de los tiempos y de los trabajos en el caso de los cuidados, ¿no? El gráfico de la izquierda es la tasa de participación, es el porcentaje de mujeres y varones cómo participan en las tareas de cuidado. Bueno,
casi el 90% de las mujeres hacemos estas tareas. En el caso de los varones, llega a un 58%. O sea, hay una distancia importante entre la cantidad de mujeres y de varones que asumen este trabajo. Pero si lo pensamos en tiempo, bueno, las mujeres dedicamos semanalmente el doble de tiempo de los varones. Fíjense, el tiempo promedio es de 6 horas contra 3 horas de los varones. Es exactamente la mitad del tiempo. Y imaginemos cómo esto repercute en nuestra vida cotidiana, ¿no? Y en las posibilidades de la autonomía económica. Cómo de algún modo se nos van limitando los tiempos para poder con esos tiempos hacer otra cosa. Contar con recursos por parte del mercado, o sea, vender nuestra fuerza de trabajo en el mercado o hacer otro tipo de cosas. Ni que hablar de pensar en el ocio, ¿no? Sobre todo cuando hay responsabilidades familiares en un hogar. Aquí vamos a recuperar algo de la interseccionalidad que veíamos anteriormente. La gráfica lo que nos muestra es el tiempo que dedican las mujeres y los varones a estas tareas, pero según el quintil de ingreso. Cuando hablamos del quintil de ingreso es una forma de organización de la población según los niveles de ingreso. Se agrupa a la población, en este caso, en 5 grupos, o sea, el 20%, cada grupo tiene el 20% de la población. El número 1 es el grupo, el 20% de la población con menos ingresos, y el quintil 5 es el 20% de la población que más dinero tiene, que más recursos cuenta. Fíjense qué pasa con las barras amarillas, que es el tiempo que dedican los varones. Es prácticamente lo mismo. Dedican cerca de 3 horas y no se mueve mucho. Pero en el caso de las mujeres sí encontramos grandes diferencias. Las mujeres que cuentan con menores ingresos necesariamente tienen que dedicar más tiempo a las tareas de cuidado. ¿Por qué? Porque no tienen plata para poder tercerizarlo o para resolver por fuera del hogar esas tareas de cuidado. Las tienen que asumir de manera propia en sus hogares. En cambio, a medida que vamos avanzando en el nivel de ingreso, estos tiempos van disminuyendo. Entonces, claramente nos muestra que la posibilidad de contar con ingresos determina la forma en la que podemos resolver los cuidados. Fundamentalmente, ¿cómo? Tercerizando o pagando a un tercero, a un servicio privado, estas cargas de cuidado, o con otro tipo de servicios. Pueden ser servicios públicos, jardines maternales. Bueno, hay infinitas formas de resolver estos cuidados, pero evidentemente quienes cuentan con mayores ingresos económicos tienen posibilidad de disponer de más tiempo porque resuelven de otro modo estos cuidados. De hecho, si se analiza el acceso a servicios de cuidado, esto es analizar qué hogares hacen uso de algún tipo de servicios de cuidado, como pueden ser jardines maternales, algún tipo de institución educativa y demás, se observa claramente que el quintil 4 y 5 son quienes pueden acceder a esos servicios nuevamente y que ese tipo de servicios es mucho menos factible de acceder para los grupos poblacionales de menores ingresos. Lo que quiero significar con esto es que hay una correspondencia directa en las posibilidades de pensar formas alternativas de organizar los cuidados cuando tenemos ingresos que cuando no los tenemos. Y esto fundamentalmente, ¿a dónde se asienta? Bueno, en el tiempo de las mujeres, que diariamente van absorbiendo esta carga de cuidado en sus propios hogares, ¿no? Y que genera límites en otros sentidos y ahora ya los vamos a ver. Aquí es solo para compartir, porque esto nos viene bien para algo que vamos a retomar posteriormente. Es una gráfica que nos muestra cómo funcionan los hogares monoparentales, los hogares que están a cargo de una sola persona, ¿no? Imaginemos, no sé, una pareja que se separó y que un hogar queda solo a cargo de una persona. Pueden haber estado formalizados en matrimonio o no, puede ser una madre, un padre soltero, lo que sea, ¿no? El gráfico de la izquierda lo que nos muestra es cómo se organizan los hogares en los que ese hogar monoparental está a cargo de un varón. Y la pregunta que se le hace es, ¿quién es la persona que principalmente está a cargo del trabajo doméstico y de cuidado en ese hogar? Fíjense que en el 93% de esos hogares la respuesta fue otra combinación. No sabemos bien cuál es. El 4%
se hace cargo la hija mujer y solo en el 3% de los casos quien se hace cargo de esas tareas es el principal sostén del hogar varón. O sea, es el varón encargado de ese hogar monoparental. ¿Vamos entendiendo hasta aquí? Esto quiere decir que en esos hogares en donde el varón está a cargo de un hogar, uno podría pensar, bueno, tal vez allí hay una situación que genera que ese varón pueda asumir mayores cargas de cuidado, porque es un varón que está solo, que está a cargo posiblemente de sus hijos, bueno, posiblemente va a requerir una mayor responsabilidad diaria. Sin embargo, esto no es lo que nos dicen los datos. Los datos nos dicen que en ese hogar en donde hay un varón jefe de hogar solo en el 3% de esos hogares, ese varón es la principal persona a cargo de esos hogares. Yo puedo pensar hipótesis, pero esto es solo a modo de conjeturas. Ese 93%, ¿quiénes serán? ¿Alguien se imagina quién podrá ser? Los hijos, por ejemplo, ahí aparece un 4%, como, bueno, la hija mujer podría ser, la madre de ese varón, la abuela del niño, bueno, no sé, estamos en el plano de las conjeturas, no lo sabemos. Pero ¿qué pasa con los hogares en donde las mujeres son las principales encargadas de estos hogares monomarentales? Bueno, exactamente lo contrario. El 95% de estos hogares, la persona que se encarga de los cuidados es la mujer. La hija mayor es la barrita en negra, el 3%. El hijo varón aparece, en este caso, con un 1% y otras combinaciones 1%. O sea, se replica la división sexual del trabajo de manera furiosa, por más que en los hogares sean monomarentales o monoparentales. Claramente hay que hacer una distinción, ¿no? En nuestro país, la mayoría de los hogares monomarentales son a cargo de mujeres. La distinción entre la cantidad de estos hogares es 7 veces más que la de estos hogares. Estos hogares son muy pocos, pero así todo podríamos pensar que tienen una configuración distinta. Sin embargo, no. Los varones ni siquiera en estos casos se pueden hacer cargo de las tareas de cuidado. Entonces, bueno, eso luego lo vamos a recuperar en filminas posteriores, pero me interesaba que podamos ya introducir aquí qué es lo que pasa con los hogares monoparentales, cuando hay una sola persona encargada de ese hogar, ¿no? Y lo que constatamos es que la división sexual del trabajo opera igualmente. Entonces, decíamos que sea por el lado de la organización de los cuidados o por el lado del mercado, la división sexual del trabajo opera de manera transversal. Aquí lo que vamos a compartir es de qué manera las mujeres participamos diferencialmente en el mercado, ¿no? Sabemos, porque bueno, hoy ya se ha instalado mucho públicamente estos tipos de desigualdades, no vamos a ir uno por uno a los números, sería demasiado aburrido, pero ¿cuáles serían los titulares que podríamos decir a partir de esta gráfica? Que las mujeres participamos menos del mercado de trabajo y lo hacemos en condiciones desiguales, ¿no? Nuestra tasa de desocupación es mayor que la de los varones, la subocupación también. ¿Esto qué quiere decir la subocupación? Que dedicamos menos tiempo para el mercado. La famosa mitad de jornada, bueno, las mujeres estamos sobrerepresentadas en esos tipos de trabajo. Cuando lo hacemos en relación a los varones, las mujeres participamos más en estos tipos de trabajo que son de mitad de jornada. Imagínense qué hacemos el resto del día, ya se imaginarán. Las mujeres estamos también más representadas en los trabajos informales. Bueno, eso tiene que ver con lo del descuento jubilatorio, no vamos a entrar ahí, pero sí como un trazo grueso de qué manera las mujeres participamos en este mercado de trabajo. Pero además, esta división sexual opera en dos carriles, ¿no? Una división que es una segregación vertical y horizontal. ¿Qué quiere decir eso? La segregación de tipo vertical quiere decir que las mujeres no accedemos de la misma manera a puestos jerárquicos. Fíjense este rengloncito, ¿no? Los varones
son quienes más acceden a cargos jerárquicos. El famoso techo de cristal, bueno, las mujeres tenemos dificultades para poder avanzar en términos jerárquicos en nuestras organizaciones. Y toda esta síntesis de indicadores, ¿a qué quiero llegar con esto? A la brecha de ingresos. Esta forma diferencial de participar en el mercado, cuyo origen es la división sexual del trabajo, bueno, genera que nosotras ganemos un 25% menos que los varones, en términos generales. Pero si tomamos en cuenta la brecha de ingresos de la ocupación principal, o sea, tomando en cuenta solo un trabajo y tomando en cuenta el principal trabajo, esta brecha asciende hasta el 29%, se amplía. Entonces, bueno, simplemente estos datos lo que intentan mostrar es cómo esta división sexual del trabajo condiciona las posibilidades de contar con recursos por medio del mercado. Y aquí vamos a la segregación de tipo horizontal. Cuando pensamos en qué áreas o sectores participamos económicamente las mujeres en el mercado, bueno, pues estamos asociadas, se nos convoca para trabajar en aquellos sectores que están asociados a las tareas de cuidado. Fíjense que lo que el gráfico nos muestra es la tasa de feminización. ¿Cuántas mujeres trabajan en esas áreas de trabajo? En el servicio doméstico, la enseñanza y los servicios sociales y de salud son las principales áreas que acogen a las mujeres en el mercado de trabajo. Entonces, esto nos muestra cómo opera esta segregación horizontal. Luego podríamos hacer un análisis de cuáles son los niveles de ingreso de esos sectores en comparación con otros. Y bueno, podríamos también discutir y hacer un análisis de cómo este tipo de inserción también genera brechas en los ingresos. Lo que me interesaba remarcar aquí, hace muy poquito tiempo Dora Barrancos dio una conferencia también sobre estos temas y ella decía que esta manifestación del mercado de trabajo da cuenta de que hay una violencia intrínseca y estructural en el mercado. ¿Por qué dice esto Dora? Porque dice que el mercado se fija en las reglas estereotípicas. ¿Qué quiere decir? Que la segregación de trabajos entre mujeres y varones es una manifestación del sistema de género. Y esto, la autora lo que plantea es que es una forma, la segregación en sí es una forma de violencia porque no tenemos la misma capacidad ni libertad de elegir a qué trabajos acceder y postularnos, sino que el mercado nos dice a dónde podemos postularnos. Y son ámbitos totalmente diferentes y desiguales a aquellos lugares a los que podemos acceder mujeres y varones. Y esto impacta directamente en nuestras posibilidades económicas. Y va de alguna manera estrangulando nuestras posibilidades de subsistencia. Imagínense si tenemos las cargas de cuidado que venimos hablando y encima dificultades para acceder al mercado y encima somos un hogar monomarental que debemos sostener a nuestros hijos. Bueno, hay un estrangulamiento de los tiempos, de los recursos, que cada vez se hace más notorio, más visible y genera desigualdades estructurales muy profundas que tienen una dimensión económica, ¿no? Y eso no podemos no pensarlo como una forma de violencia estructural en el sistema. Bien, y ahora, si me deja pasar, ahí está. Esto es un poco síntesis. Ay, no se ve demasiado bien. ¿La logran ver a las grisecitas, a las barras grises? Sí, bien. Esto es simplemente una síntesis para pensar esto que decíamos anteriormente, ¿no? El gráfico lo que nos muestra es cómo se distribuyen los ingresos según sexo, porque bueno, hablamos de sexo aquí porque así lo recuperan las estadísticas. Acá, de nuevo, organiza la población en deciles, pero ya no los organiza en 5, los organiza en 10. O sea que va agrupando la población de a 10%. El decil 1 y 2 son los que menos ingresos tienen. El decil 9 y 10 los que más ingresos tienen. Fíjense cómo claramente las curvas se van cruzando, ¿no? Las mujeres son las barras rojas y los varones las grises. Fíjense qué es lo que pasa en el decil 1. Las mujeres estamos sobre representadas. Bueno, no logro ver el número, se los debo, pero en el caso de los varones es de 31. Hay una distancia entre los ingresos
que perciben las mujeres de los sectores populares, que es diametralmente desigual, claramente. Fíjense qué es lo que pasa con las barras rojas, ¿no? Si hacemos una tendencia, van bajando. Entonces, las mujeres, ¿en dónde estamos concentradas? En los deciles de menores ingresos. ¿Qué pasa con la curva de los varones? Bueno, y obviamente en el decil 10 estamos subrepresentadas. Estamos representadas muy poquitas. Hay muy pocas mujeres que tienen mayores ingresos. En el caso de los varones, esta curva es literalmente a la inversa. Parte de un 31% en el decil menor y luego va ascendiendo, llegando hasta el, yo creo que es un 63% en el decil 10. ¿Esto qué quiere decir? Que en el grupo poblacional de mayores ingresos, los varones representan un 63% contra un 30% de las mujeres. Esto simplemente a modo de síntesis para poder mostrar de qué manera la división sexual del trabajo es una dimensión material de la violencia económica y se expresa en esta desigual distribución de los ingresos. Bien, hasta ahí vamos a ir con la parte más económica, si se quiere, y ahora ya entramos en la recta final, en esta última dimensión que veníamos a proponer comentarles y que tiene que ver con algunos cambios que se dieron a partir de la última modificación del Código Civil y Comercial, porque nos brinda algunas herramientas jurídicas para poder revertir o defendernos en realidad, porque son derechos, poder proteger algunas situaciones que tienen que ver con expresiones de la violencia económica. Aquí simplemente recuperamos la ley nacional, la 26.485, para prevenir y erradicar las formas de violencia contra las mujeres, que nos define, por supuesto aquí se recuperan las convenciones internacionales e interamericanas que fue firmando Argentina, que se traducen luego en esta ley. Y simplemente hacer una definición, que la violencia es toda conducta, activa u omisiva, esto ya lo mencionamos anteriormente, pero que afecta la situación patrimonial o económica y que esto es una manifestación de relaciones de poder, ¿no? Es simplemente una definición más jurídica del libro, si se quiere. Aquí es importante decir que ya cuando entramos en este plano de la exposición, nos vamos a estar refiriendo netamente a las violencias en su definición jurídica, ¿no? Ya no estamos en un plano más general, en donde pensamos las desigualdades en términos generales, sino que estamos pensando una manifestación explícita de la violencia económica y que, recuperando un poco presentaciones anteriores de esta ley Micaela, debemos decir que este tipo de manifestación se da en el ámbito de la violencia doméstica. Recuerdan que hay tipos de violencias y hay modalidades de la violencia. Los tipos de la violencia son la violencia física, la psicológica, la simbólica, la sexual y la económica. Vamos a estar trabajando sobre esta última, pero además hay modalidades. Esto quiere decir, hay ámbitos en donde estos distintos tipos de violencia se manifiestan. El ámbito doméstico, el ámbito institucional, el obstétrico, por solo mencionar algunas. Nosotros aquí vamos a estar trabajando en el tipo de violencia económica, en el ámbito doméstico, ¿no? Porque también es el principal lugar en donde se dan este tipo de manifestaciones de la violencia, ¿no? Fíjense, aquí son solo algunos casos típicos, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado, sobre todo, bueno, no sé, supongo, ¿no? Que hemos podido escuchar que una mujer dice, mi marido no me da plata, o se está quejando todo el tiempo de cómo gasto, en dónde gasto, tengo que andar rindiéndole cuenta de en qué estoy gastando los recursos, no me deja estudiar, no puedo, no quiere que salga a trabajar. Bueno, todas estas que estamos mencionando, que son formas de la vida cotidiana, son expresiones y tipos de violencia económica. ¿Y por qué son expresiones y tipos de violencia? Porque todas estas formas van socavando esta autonomía económica que decíamos, ¿no? Anteriormente. El hecho de no poder acceder a un trabajo limita la posibilidad de un desarrollo profesional de esa mujer y por ende la posibilidad de contar con recursos económicos. Lo mismo la imposibilidad de estudiar, la imposibilidad de capacitarse para luego poder seguir profesionalizándose.
Bueno, hay otras expresiones de este tipo de violencia que son un poco más explícitas, ¿no? Fíjense en este último punto, amenazar constantemente a una víctima con sacarla de la casa y dejarla sin ningún tipo de medio económico. Eso también es una forma de expresión clara de la violencia económica, pero además este ejemplo nos viene bien para pensar que la violencia de tipo económica no solo tiene que ver con esta limitante de recursos que contamos las mujeres, sino que también se manifiesta en la producción de una dependencia económica, ¿no? No solo es la imposibilidad de contar con esos recursos, sino es generar una dependencia para con alguien para poder contar con esos recursos. Imaginemos quienes han estado en contacto con situaciones de violencia de género con alguna amiga, algún pariente y demás. Es muy notorio cómo muchas veces poder cortar el círculo de violencia es muy difícil cuando hay una estructura de dependencia económica. Muchas veces las mujeres no pueden cortar con esos círculos y esos vínculos de violencia por no contar con una autonomía económica suficiente que les permita salir de esa situación de violencia y vivir en una vida de mayor autonomía, ¿no? Entonces, aquí es importante pensar esa estructura de dependencia. Es un mecanismo con el cual estoy sujetando, si se quiere, a esa mujer, esa identidad feminizada, para seguir sosteniéndola en un lugar de sometimiento y de dependencia. Un minuto. Entonces, estos ejemplos vienen un poco a mostrarnos cuán internalizados están estos mecanismos en la vida cotidiana. Porque son ejemplos que tal vez, no sé, ¿alguien ha escuchado estos ejemplos de algún pariente, algún amigo? Bueno, hay gente que va asintiendo con la cabeza. Digo, forman parte de nuestra vida cotidiana y son formas y manifestaciones de esta violencia económica. Entonces, bueno, me parece que también tenemos que tener un poco la mirada afilada para poder pensar que esas formas son una forma de expresión de la violencia. Pero hay una forma de manifestación que es una que genera muchísimas dificultades para con las mujeres y que tiene que ver con el incumplimiento de la cuota alimentaria. Esto tiene que ver con recuperar algo de la jurisprudencia. La jurisprudencia son estos como antecedentes jurídicos y legales. Bueno, yo debo aclarar, no soy del campo de las ciencias jurídicas, o sea que, bueno, aquí trato de acompañar presentaciones y estudios, pero que no es mi área específica. Pero sí es una de las formas de litigio más importantes que se dan en términos de formas de violencia, ¿no? ¿Qué es lo que quiero decir? Vamos de vuelta. Que es una de las formas principales en las que se manifiesta la violencia económica, luego en que hay un matrimonio que ha sido disuelto, ¿no? Y poder litigar esta obligación alimentaria es algo sumamente intrincado para las mujeres. Ya sabemos lo que es el acceso a la justicia, es laberíntico, ¿no? Tenemos que golpear 1000 puertas hasta poder acceder y recibir algún tipo de respuesta. Bueno, esto se replica en el incumplimiento de la cuota alimentaria, mejor dicho, en la judicialización de la demanda por esta obligación, ¿no? Hay un estudio, hay bastante poco estudiado acerca de esto, pero hay algunos datos que son bastante elocuentes, que son del Gran Buenos Aires, son datos que muy recientes, este año se emitieron, se difundieron, que tiene que ver con cómo, en qué condiciones están las mujeres cuando estas obligaciones alimentarias debieran darse, ¿no? Se les preguntó a las mujeres, bueno, vos tendrías que recibir esta obligación alimentaria por parte del padre de tus hijos. ¿Lo cumple? ¿No lo cumple? ¿En qué medida lo cumple? Fíjense que lo que dieron estas respuestas es que el 66,5% de las encuestadas no recibe la obligación alimentaria por parte del padre, ¿no? O solo lo recibe eventualmente.
7 de cada 10 mujeres no reciben la cuota alimentaria. Hay caras que me van haciendo así. Pensemos en todo lo que fuimos pensando, ¿no? Las responsabilidades de cuidado, las imposibilidades para acceder al mercado de trabajo, un hogar monomarental y que encima no recibe una obligación legal que debiera proveer de provisión por parte del padre de los hijos, ¿no? 7 de cada 10 mujeres no recibe esta obligación alimentaria, que por otra parte es un derecho de las niñas. O sea, no solamente están perjudicando a través de un mecanismo de control a esa mujer o a esa identidad feminizada. Es un derecho que no se está garantizando de les hijes. Bien, en el caso en los que sí se cumple con la cuota alimentaria, las mujeres, solo el 10% dice que la plata le alcanza. Hay un tema con la indexación de las cuotas, por inflación de las cuotas alimentarias, que es algo que es muy difícil y que no está reglamentado, con lo cual, en realidad no se puede indexar, con lo cual quedan totalmente desfasadas también los montos de las cuotas alimentarias. Luego también en este estudio lo que se manifiesta es que muchas veces este tipo de violencia económica se va entrelazando, es algo que ya sabemos, la violencia nunca viene una sola, sino que en general va en combo, entonces muchas veces empiezan a haber extorsiones al estilo de, bueno, dale, yo te pago la cuota, pero pedir favores sexuales, amenazas, todas estas cosas son cosas que las propias mujeres contaron acerca de cómo debían hacer para poder garantizar esta cuota alimentaria, ¿no? Por supuesto, muchas de ellas dejan de judicializar el tema por las dificultades que les trae, porque además el proceso es costoso. Judicializar la cuota alimentaria para obligar a ese pago requiere recursos económicos. Entonces, hay tiempo y hay dinero que las mujeres tienen que poner para poder entrar en ese laberinto de la justicia y poder garantizar el pago de la cuota alimentaria, ¿no? Entonces, en definitiva, todo este combo de situaciones aumenta la pobreza y la sobrecarga de tareas de cuidado en estos hogares, ¿no? Y ni que hablar, si estamos hablando de cómo se van anidando todas estas situaciones y generan un estrangulamiento en las posibilidades de las condiciones de vida, cómo estos hogares empiezan a endeudarse. Y el sobreendeudamiento también es una dimensión de la violencia económica. Fíjense cómo se van anidando y se van encadenando sucesivas desigualdades, ¿no? Que parece que, bueno, es un laberinto que no tiene salida, pero sí tiene salida. A veces son un poco más difíciles que otras, ¿no? Bien, la falta de pago alimentario como una de las formas más explícitas en las que se materializa esta violencia económica, pero hay otras. Solo voy a titular algunos ejemplitos porque, bueno, me parece que vienen al caso para poder pensar esto, cómo aparece en nuestra vida cotidiana, ¿no? Muchas veces en la jurisprudencia hay casos en donde cuando se da un divorcio de un matrimonio, el varón trata de licuar previamente a que se haga la división de bienes, trata de licuar ese grupo, la bolsa a ser repartida de bienes y de dinero, ¿no? Hay situaciones en donde se han hecho ventas de algunos bienes, como por ejemplo un auto, tratar de vender una casa, por fuera de la repartija que se tiene que hacer de esos bienes, como para poder licuarlo y que a la mujer le toque menos de lo que le correspondería, ¿no? Son simplemente vericuetos, formas en las que también se está manifestando esta violencia económica, ¿no? Y ya para finalizar, contarles explícitamente cuáles son estos cambios que el Código Civil y Comercial promovió y que nos dan herramientas a las mujeres, identidades de la diversidad, identidades feminizadas, para defendernos y protegernos en estas situaciones. Bueno, primero y principal decir que en los casos en los que se opta por el matrimonio, aquí ya no opera solamente el régimen de comunidad de bienes. Este era el único que existía hasta el momento, ¿no? Nos casábamos, entonces a partir de ese momento los bienes todos formaban parte del matrimonio. Ahora podemos optar por lo que se llama comúnmente los pactos prenupciales, ¿no?
definir de antemano una separación de bienes. Esto es una opción que hasta antes de la modificación del Código Civil y Comercial no existía. Hoy la tenemos. Entonces podemos optar por cuál de los dos mecanismos de reparto y de tenencia de los bienes podemos tener al momento de casarnos, ¿no? Optar por un régimen de comunidad de bienes u optar por un régimen de separación de bienes. Entonces, esto es una elección que hacemos y que, bueno, en el mejor de los casos debiera ser consensuada, discutida, negociada al interior de cada pareja, ¿no? Pero además aparecen otras formas de unión que no solamente son el matrimonio, sino también la unión convivencial. Aparece como una nueva forma de posibilidad de unión entre parejas, pero este tipo de unión genera consecuencias jurídicas bien distintas a las anteriores. Por ejemplo, no se hereda entre los cónyuges, no heredan entre sí. No hay un régimen de bienes como en el matrimonio que se puede optar por estos dos. De hecho, aquí la norma lo que plantea es que deben necesariamente las personas que van a estar contrayendo esa unión convivencial hacer explícito cuál va a ser el modo, el mecanismo del régimen de tenencia de los bienes. Entonces, no hay nada dicho a nivel legal. Solo lo que se dice es que los cónyuges, les cónyuges, van a tener que aclarar cuál es el tipo... van a tener que aclarar cuál es el tipo de régimen de bienes que van a tener que quieren transitar en su unión convivencial. Y luego no hay cuota alimentaria post de la ruptura, ¿no? Pero lo que me interesaba aclarar es, sobre todo, el régimen de bienes, las diferencias que existen y las opciones que tenemos en caso de optar por alguna de ellas, o por el matrimonio o por la unión convivencial. Pero en el caso del divorcio, anteriormente estuvimos hablando de esto, cómo ante las situaciones de divorcio empiezan los líos y los bretes y aparece la violencia económica como una de las formas de sujeción de las mujeres, ¿no? Y aquí el nuevo código plantea dos instituciones que son sumamente interesantes. Por un lado, la coparentalidad. Ya no hay una presunción de que hasta determinada edad las niñas debieran estar con, por ejemplo, sus madres. Hay un principio de coparentalidad que empieza a regir y que, por lo tanto, hay una intención de que las niñas puedan compartir con ambos cónyuges, ¿no? Ya no se presume que es necesario que las hijas estén con alguno de los dos cónyuges, sino que hay una intención de promover la coparentalidad. Y el último punto, que es el más interesante a mi entender, es el de la compensación económica. Luego del divorcio podemos solicitar algún tipo de compensación económica. Y esto tiene que ver con, bueno, un poco todo lo que fuimos charlando a lo largo de la charla, ¿no? Muchas veces al interior de una pareja, de un matrimonio, se van haciendo concesiones, negociaciones. Bueno, no dejo de trabajar para ahora criar los chicos, es como una cosa bastante típica. Me salió un trabajo en otra localidad, bueno, vamos, nos relocalizamos, empezamos una vida nueva en una nueva localidad, dejo mi trabajo, veo si consigo algo allá. La idea de la compensación económica, primero que nada, viene a reconocer que el trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que fundamentalmente recae sobre las espaldas de las mujeres, es un aporte económico que se hace al interior de los hogares y se reconoce. Entonces, los límites que estas tareas de cuidado o cualquier otro tipo de condición al interior del matrimonio, como los ejemplos que decía, la necesidad de trasladarse, dejar el trabajo, suspender la actividad profesional para criarles hijos y luego volver, todo este conjunto de situaciones se reconoce como una limitante para las mujeres y por tanto les da la herramienta y la posibilidad de cuando finaliza el matrimonio reconocer que todo eso que ella hizo fue un aporte para el sostén del hogar. Entonces le permite demandar una compensación económica por todo ese trabajo que fue haciendo al interior del matrimonio a lo largo de todos esos años. ¿Se entiende? Con lo cual hay un reconocimiento del valor económico que tienen las tareas de cuidado fundamentalmente y que se reconoce legalmente. Esto me parece que es un avance fundamental para poder precisamente litigar a partir de la división sexual del trabajo.
a partir del reconocimiento de cómo opera la división sexual del trabajo en términos de los límites al ejercicio de nuestra autonomía de tipo económica. Bien, y hasta ahí llegó mi presentación, ya sin mucho más. Un cierre abrupto. Bueno, nada, muchas gracias. Bueno, como les decía, posiblemente la primera parte iba a ser como bastante expositiva, pero espero que se haya entendido, que cualquier duda que se tenga, que ahora que podamos hacer una instancia de intercambio, no sé si alguien tiene algún tipo de pregunta o comentario, compartir algún tipo de pensamiento en torno a lo que fuimos comentando. La parte en cuanto a esta última parte de la exposición, el tema de la violencia, digamos ya extrema física, psicológica. Ajá. Obviamente va de la mano de lo que usted nombraba anteriormente, la segregación, digamos, monoparental. Sí. Y yo creo que la mujer por propia identidad, digamos, la primera parte, yo considero así que la primera violencia que sufre, digamos, social y de la parte de la justicia, es la parte de lo que significaría, digamos, cuando van a hacer una denuncia. Ellas son las culpables, porque he escuchado de primera mano, ellas son las culpables. Usted no cumplió, con lo primero que le dicen es usted no cumplió con su deber de mujer. Y creo que ahí ya quedan estigmatizadas, por eso es que se regresa otra vez atrás y le imposibilita a esa persona con valor, a la mujer con valor, para poder salir de ese círculo vicioso que tiene, digamos, tan estigmatizada, digamos, por decirlo así. Por eso es que con el paso del tiempo la justicia no avanza, las denuncias no avanzan y ya ella de alguna forma triste se resignan, digamos, a la vida que tienen. Y eso es lo más triste, porque se pudo haber hecho algo, siempre se dice, se pudo haber hecho algo, la justicia no llegó a tiempo, la mujer tuvo valor, pero después tenemos que andar lamentando un número más en la estadística. Y yo creo que la primera instancia en que se tendría que, digamos, enfocar más son en las primeras alertas, que son las denuncias que quedan encajonadas y que realmente no avanzan por justamente situaciones, volvemos otra vez a lo mismo, que es el sistema patriarcal, que es lo que domina y que es lo que la mujer es la culpable siempre de todo lo que, digamos, pasa en el ámbito, digamos. Y eso que tendría que romperse para mí digamos, las situaciones que yo viví de conocidos, inclusive de vecinos mismos, digamos. Y eso es lo lamentable. Quería dejar en claro esto porque esto es lo primero que se avanza. Siempre se discute por qué no llega a un buen término, digamos, justamente las denuncias y todas esas cosas, porque se empieza desde abajo, desde ahí. Y no avanza justamente por ese sistema, lo que nosotros siempre decimos, el sistema patriarcal. ¿Cómo es tu nombre? Mariano. Bien, gracias, Mariano. Sí, yo comparto. Creo que el acceso a la justicia es sumamente dificultoso ante situaciones de violencia, y esto que vos mencionás es una expresión institucional de la violencia, nuevamente. Entonces, en este encadenamiento de situaciones de los que veníamos hablando, claramente eso se replica en todas las instituciones, en todo ámbito, y bueno, y la justicia es uno de ellos. Pero me parece interesante tu punto de que es una forma también de estigmatizar de algún modo, o de volver a ubicar en un lugar a las mujeres, identidades, diversidades, que me parece que es necesario romper, como vos decís, ¿no? Porque si no seguimos abonando a este círculo vicioso de la violencia, sin poder pensar alternativas. Pero creo que pensarlo desde nuestra vida cotidiana, con estos ejemplos claros de bueno, cómo se va manifestando en la diaria y tal vez sin
darnos cuenta, ¿no? Pero bueno, me parece que tenemos que hacer ese ejercicio de hacerlo manifiesto, ponerle nombre, decir, eso es violencia económica, institucional, del tipo que sea, para empezar también un poco a socialmente sancionar esos modos, que no pasen desapercibidos, alertarlos. Me parece interesante, Mariano, en ese sentido. Hola, ¿qué tal? Buen día, mucho gusto. Mi nombre es Matías Ledesma, de 9 de julio, delegado por Juan Almada, perdón. La buena consulta, más que nada es para que me saque de esta duda. Sí. La ley Micaela 27.499, ¿no? Que es la que estaba hablando al principio, que, bueno, establece que hay que capacitar a todos en el ámbito judicial, legislativo y ejecutivo, ¿verdad? ¿Es la ley en sí misma? Esto es lo que no entiendo yo. Esa ley, 26.485. La ley Micaela establece que ellos, los que acabo de nombrar, aprendan sobre esa ley. En realidad los contenidos de la ley, vos mencionaste dos leyes. La ley Micaela, si se quiere, que es la de la capacitación en toda órbita del ámbito estatal, y esta es la ley de violencia, o sea, son dos leyes distintas. La ley Micaela no solo contempla, fundamentalmente contempla capacitaciones en términos de violencias de género, pero muchas veces es mucho más amplia, digamos, no podemos pensar solo la violencia de género si no entendemos, por ejemplo, la perspectiva de género. Entonces, de algún modo, incluso esta réplica que se hace al interior del partido, tomando los desafíos de la ley Micaela, contó con un abordaje general de los derechos humanos, de perspectiva de género, para luego sí llegar a la violencia, a las formas de manifestación de la violencia. Pero sí es uno de los centros nodales de la ley Micaela, capacitar en violencia por motivos de género. Pero bueno, insisto, es necesario tener una mirada amplia porque necesitamos entender los vínculos sociales, las relaciones desiguales de género para poder comprenderlo. Igual, nada, digo esto que es un espacio abierto, o sea, si alguien más quiere aportar a comentarios, que viene bien también para poder ir respondiendo entre todos a las dudas. Con respecto a lo que mencionaba el compañero, ¿cree que tiene que ver el hecho de que, yo no sé los números, por supuesto, pero que haya menos jueces, mujeres en el ámbito judicial y por eso le resulte más difícil de alguna manera ayudar a las mujeres en el caso, como lo decía, por ejemplo, llevar a cabo las denuncias y demás? O sea, hay más hombres jueces, por lo tanto, de alguna manera, como que el hecho de que haya pocas mujeres les dificulta el trabajo, digamos. ¿Puede ser o no? Como poder ser, podría llegar a ser, pero también sabemos que el hecho, primero, por supuesto que vamos a pelear para que más mujeres sean juezas, porque sabemos que por este techo de cristal, que quienes acceden a los puestos jerárquicos, la mayoría de las veces son varones, entonces viene bien la pregunta para dejar sentado ese posicionamiento base, ¿no? Pero por otro lado, también hay que decir que las mujeres de por sí accedamos, mujeres o cualquier identidad de género, accedan a determinados puestos, lugares de autoridad, no implica necesariamente que actúen de acuerdo a una perspectiva de género. Vamos, al sistema lo reproducimos, al sistema desigual de género lo reproducimos entre todos. Entonces, el acceso de mujeres cis, mujeres trans, de por sí a determinados lugares, no nos garantiza nada. Sí nos garantiza que vamos a estar mayormente representadas en esos espacios y los vamos a pelear. Por lo menos esa es mi postura, mi posicionamiento. Pero no implica que necesariamente la mirada con la cual accionen tenga una perspectiva de género. Por eso es importante que la ley Micaela la tomemos todos, ¿no? Porque es un cambio más cultural y estructural el que nos desafía. Sí.
Sí, también hay que decir que, bueno, por eso hay jueces varones que la verdad que también son referentes, que muchas veces tomamos, que analizamos sus casos y demás, porque muchas veces abonan a esta perspectiva y los consideramos aliados de estas causas. Como también hay mujeres, pero bueno, también hay mujeres y varones que reproducen otras estructuras. ¿Hago yo la pregunta? Sí, dale. ¿Cómo crees que influye la falta de capacitación en perspectiva de género en los medios de comunicación? Sé que por ahí también, hoy en día creo que también son culpables de cómo se ven las cosas, ¿no? Sí, me parece que es una de las instituciones más, ¿no?, que van reproduciendo este sistema. Claramente los medios de comunicación tienen un rol clave, pero en términos de reproducción, pero también nos permiten, son una puerta de entrada para pensar algunos cambios, ¿no? Y estoy pensando en algunos ejemplos, algunos medios feministas, por ejemplo, que bueno, también nos dan la posibilidad de empezar a poner sobre la mesa otros debates, otras discusiones, pero claramente que los medios y los medios más hegemónicos y demás abonan a esa construcción del orden de género en donde las mujeres seguimos siendo, primero, objetos de consumo, porque fundamentalmente creo que eso es lo que muestran los medios masivos de comunicación, las mujeres como un objeto de consumo, y luego que van reproduciendo todos los estereotipos que nos podamos imaginar, la madre cuidadora, la que debe deber y obediencia. Bueno, me parece que eso sigue pisando fuerte y que los medios hegemónicos abonan en esa línea. Sí, yo quería un poco traer la reflexión a otra institución que es nuestra organización partidaria. Como decía Luchi, las instituciones muchas veces colaboran en reproducir muchas de las desigualdades que logramos a veces ver, pero no logramos cambiar al interior de nuestra praxis política. Y un ejemplo de eso es algo que realmente es muy difícil de solucionar, pero hacemos un congreso partidario y las compañeras no pueden venir porque no tienen dónde dejar sus hijes en las comisiones de debate. Muchas veces, es algo muy común en la militancia política, formamos parejas, y parejas pueden ser de mujeres y mujeres, mujeres y varones, de todo tipo de familias, pero en las parejas heteronormadas, donde hay una chica y un chico socialistas, el que va al Congreso es el chico y la que se queda cuidando es la chica. Si tenemos una compañera que es autoridad partidaria y tiene un bebé, bueno, tiene que hacer malabares para llevarlo. Ni hablar con los horarios de las reuniones. Los horarios de las reuniones son tarde, a la noche, cuando se dificulta mucho para las personas que están al cuidado, ya sea de niños, niñas o de personas mayores. Una madre que hay que pasarle la noche en el sanatorio, alguien que se operó. Bueno, y eso lo analizamos al interior de nuestra organización política. El cuidado de los locales partidarios. ¿Quiénes limpian? ¿Quiénes reemplazan el papel higiénico en el baño? ¿Quiénes se llevan la toalla para lavarla? ¿Quiénes compran la yerba? Bueno, todas esas cosas tenemos que repensarlas desde esta perspectiva. Porque si no estamos dando esas señales y se las damos a los y las jóvenes que se suman a nuestra organización y se las damos al colectivo. O sea, una cosa es la teoría, que está muy buena, que la estamos aprendiendo acá y que la estamos compartiendo. Muchos de ustedes ya la hicieron en otras capacitaciones previas y nos aportan a estos encuentros. Pero después tenemos que revisar toda nuestra praxis. Y como decía Luisina, este sistema cultural y esta desigualdad estructural la sostenemos entre todos, todas y todes. Entonces es un esfuerzo que tenemos que realizar.
No sé, Luchi, si tenés algún comentario sobre esto. Creo que pocos partidos han tomado este trabajo adelante. Nosotros estuvimos pensando a la hora, por ejemplo, de un congreso partidario, cómo instrumentalizar un espacio de cuidado. Es muy difícil, porque las niñas se tienen que querer quedar con esos cuidadores o cuidadoras por un periodo de tiempo que es todo un día. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y yo creo que eso lo tenemos que hacer creativamente entre todos y todas. ¿Quiénes van a ser? ¿Van a ser voluntarios? ¿Cómo se va a garantizar eso? Y bueno, creo que nos queda ese recorrido más pragmático por delante. Re interesante, comparto 100%, Erika, con lo que estás planteando. Y lo que me parece que son pocas las instituciones y menos a nivel partidaria que toman estas iniciativas. Digamos, porque implica mirarnos para adentro e implica cambiar. Pero creo que ahí, como hay muy poco desarrollado, me parece que tenemos que pensar en términos creativos y tenemos que pensar en cada, por ejemplo, institución, en cada centro socialista, qué es lo que puede llegar a funcionar. Porque me parece que podemos pensar coordenadas generales, ideas o intenciones, pero que después la materialización de eso tiene que ser desde lo local, para poder pensar respuestas acordes a esas realidades. Y creo que ahí hay como una mirada muy creativa que podemos tener de innovación. Y bueno, me parece que eso también es un poco lo que nos viene a invitar el feminismo, a pensar y crear cosas nuevas todo el tiempo. Así que me parece que ahí no tenemos tantas respuestas, sino más bien preguntas acerca de cómo lo materializamos. Ponemos una grilla para que alguien cambie el papel higiénico en el local del partido y una vez le toca a un varón, una mujer, y bueno, vamos viendo. Me parece que ahí hay como mucha posibilidad de pensar ideas nuevas. Así que creo que ese es un poco el desafío y la tarea, ¿no? Gracias, Erika, por la invitación. Bien. Bueno, si nadie más quiere compartir alguna reflexión o una pregunta. Bueno, primero que nada, agradecerte nuevamente, Luisina. Gracias por compartirnos todos tus conocimientos, que sin dudas fueron sumamente valiosos. Agradecerles por la presencia. Comentarles también que hoy estamos cerrando un ciclo de capacitaciones del partido, que lo hemos hecho este mes. Nos capacitamos en feminismo y el rol de la mujer en la política, la historia también del partido y el rol de la juventud. Así que bueno, estamos cerrando con esta charla que es súper linda de tenerla. ¿Vamos a cerrar? Bueno, le vamos